Bueno, hemos escuchado la lectura de la Parashá, Toldot, generaciones, y vamos ahora a hacer algún comentario. Puse aquí la pantalla, como decía hace un momento, para que lo vean. Ya lo había recomendado esta lugar para leer la Parashá y para leer comentarios, estudios y varias cositas, ¿no? Aquí está una infografía. Ahorita vamos a ver si. Bueno, pero no es lo que vamos a hacer hoy. Dice así: Era, era Isaac de 40 años cuando tomó a Ribka, esposa, como imploró Isaac frente y accedió. Mas los hijos se agitaban en su seno y dijo ella: Si es así, ¿para qué estoy yo? Y ella fue a pedir ante Adonai. Vamos a leer aquí un comentario que hacen eh, los sabios judíos, los jajamim, y dice: Mas los hijos se agitaban en su seno y dijo ella: Si es así, ¿para qué estoy yo? Y ella fue a pedir ante Adonai. Versículo 22. Mas los hijos se agitaban en su seno. Comentario: literalmente corrían, pues ellos se movían dentro del cuerpo de ella como ocurre durante el periodo de gravidez. Y ella preguntó a otras mujeres que dieron a luz si les había ocurrido algo similar y le dijeron que no. Es decir, lo que está, lo que dice acá es que ella percibió que la agitación interna no era tan natural. Y pues la mujer le dijeron que no. Entonces, como no era tan natural, si es así, si algo está pasando, ¿para qué estoy yo? O sea, ¿y qué dicen? Si es así la cosa y la norma, ¿por qué tengo yo un embarazo tan distinto? Entonces, a causa de que entendió de que había algo distinto, dice, y ella fue a pedir ante Adonai, es decir, a los profetas que habían en aquellos días. Eh, vayan grabándose estos detalles porque ahorita los vamos a juntar. Eh, Luego nos vamos al de acá. Le dijo Adonai a ella: Dos pueblos hay en tu vientre, chalala. Explicación: le dijo Adonai a ella. La explicación es que lo hizo por medio de un profeta o de Abraham mismo, ya que él todavía no había muerto, cosa que ocurrirá cuando los hijos de ella tengan 15 años. Dos pueblos hay en tu vientre y dos naciones desde tus entrañas se han de bifurcar. Quiere decir que en su vientre tiene a dos mellizos, queriendo recalcar que, a pesar de ser ambos hijos de los mismos padres, serán caracteres distintos, como lo son dos pueblos y naciones diferentes, como si uno fuera habitante del oriente y otro del occidente. A la frase, más una nación más vigorosa que la otra, quiere decir que ambos, aparte de ser distintos en caracteres y costumbres, contenderán permanentemente uno con el otro. No se avendrán entre sí en amor y hermandad como corresponde por ser hermanos. A veces el victorioso será derrotado y el elevado caerá. Así siempre será entre ellos, pelea y contienda. Y es por eso que ahora en el seno materno estaban agitándose, como alusión a lo que harán más tarde, cuando sean pueblos y naciones. Y a la frase, y el mayor servirá al menor, el comentario judío es: en realidad esta oración carece del nexo relacionado al Abarbanel. Sugiere que esto ha sido escrito con la intención de señalar que el predominio será cambiante, alternándose ambos hermanos en el dominio del uno sobre el otro. No obstante, esta profecía se realizará a nivel de pueblos y no de individuos, ya que Jacob y Esab, de acuerdo al testimonio de la Torá, nunca han servido el uno al otro. Seguimos. Dice: y después salió su hermano y su mano se hacía en el calcañal de Esab y llamó su nombre Jacob. A ese se le hace el comentario. Sabemos que esta forma de nacimiento no es frecuente sino excepcional. En el mismo Tanaj, el profeta Oshea, haciéndose eco de la vida del patriarca Jacob, Israel, dice: en el seno materno se aferró al calcañal de su hermano y con su vigor contendió ante Elohim.
atribuyendo con ello un significado a este nacimiento excepcional que vaticina en la alegoría una lucha permanente entre Jacob y Esab como pueblos. Esto ha servido como de base para la exégesis alegórica Parshanut Arames en hebreo, que sigue la misma línea de pensamiento del profeta Osea. Resulta evidente el dramatismo de la vida del pueblo de Israel, tratando siempre de aferrarse a la vida y a la historia, a veces a la saga de los pueblos, como se indica en, el caso en este caso el versículo, pues Jacob se hacía del calcañal de su hermano. Esto indicará que Jacob se aferrará a aquellas cosas que Esab pisoteará con su calcañal. Y luego seguimos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Yo creo que con eso. Había uno que no sé dónde lo leí, no lo recuerdo. Había uno que quería leer, pero bueno, si se perdió, ya ni modo. Voy a ver si está aquí. Este está buenísimo. Parashat Toldot, introducción. En los capítulos anteriores hemos visto el surgimiento de Abraham como el hombre de fe que descubre la plenitud de la vida espiritual. Lucha, sufre y finalmente logra transmitir sus anhelos y esperanzas, revelados por Elohim a él, como profeta que fue a su hijo Isaac. En la metáfora, Abraham se asemeja a la montaña que interfiere en forma abrupta en el paisaje. Después será la planicie lo que continúa la imagen topográfica. Ese será Isaac, hombre simple, como todo continuador, constante como heredero de la fe de su padre Abraham. Isaac no descubre el monoteísmo, debe vivir de acuerdo al monoteísmo. Isaac no será profeta, debe seguir las enseñanzas de su padre, el profeta. Isaac no deberá romper ídolos, pero deberá vivir de acuerdo a los mandatos divinos, atando su vida a los mismos tal como su cuerpo fuera atado al altar. Isaac jamás abandonará la tierra de provisión donde él nace, vive y muere. Por último, Isaac deberá ser el puente entre la promesa, que es Abraham, y la realización, que es Jacob, Israel. En definitiva, la vida de Isaac deberá ser una vida más pasiva, más aquietada, más consecuente, más asentada que la de su padre Abraham o la de su hijo Jacob, Israel. Es de notar que en la vida de Isaac, como continuador, se repetirán numerosos eventos de la vida de Abraham, su padre, que Isaac resolverá de acuerdo a su personalidad marcada con la acentuación y la sumisión a Elohim, reflejada sublimemente por la Akedah, su ligadura, que marcará el resto de su vida. Dice, y estos son los eventos de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Después que la Torá ha mencionado a las generaciones de Ismael, Génesis 25, el relato bíblico retorna a la genealogía de Isaac, que es Esab y Jacob. Toldot, eventos. Toldot significa eventos. Lo cierto es que el término Toldot incluye el nacimiento de los hijos y los eventos que les sucederán. Esta es opinión es compartida por Seforno, que a su vez está basado en Ibn Ezra. Abraham había engendrado a Isaac. Comentario. Lo cierto para mí es que ahora la Torá retoma la genealogía en su principio, como suele hacerlo, con la genealogía de las personas importantes. Pero fíjese esto. Ibn Ezra dice que el verbo olid en nuestra traducción, engendró, significa más bien criar, hacer crecer, como ocurre con los bisnietos de Joseph, cuando el texto dice en Génesis 50:23, también los hijos de Magir, hijo de Menashe, crecieron sobre la rodilla de Joseph. En opinión de Abarbanel, existe un paralelo evidente entre los eventos de la vida de Abraham y los de su hijo Isaac, manifestándose a través de la semejanza entre ambos. Vean esta parte, ¿no? Engendrar va más allá de lo biológico, ¿no? Porque engendrar significa más bien crear y hacer crecer, como ocurre con los bisnietos de Joseph. Bueno, y esto es muy importante. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Hay
como todo lo que está en la Torá, hay una tensión entre dos propuestas que se contradicen. En, se contradicen hasta cierto punto en apariencia, diríamos, vamos a decirlo en apariencia. Se contradicen porque, por un lado, parece decir que, pues, ya hay un destino para estos jóvenes que van a nacer, ya hay una historia marcada, y por otro lado, parece ser que ese destino en realidad obedece a la lucha, al deseo, a los méritos de Jacob, que ya desde bebé está peleando, está luchando por ser el primero. Y dice, de hecho, la profecía, porque va a porfiar, va a pelear con Elohim. No, ¿para qué? Para obtener lo que por derecho no le correspondía. Era el segundo, no era el primogénito, y por lo tanto la bendición no le pertenecía, pero él va a pelear. Entonces acá está diciendo que los eventos se van a inclinar a favor de él por su propia lucha, por su propio esfuerzo, y no por lo que también parece decir, también sugerir el texto a la misma vez, porque ya está predeterminado, porque ya está dicho. Inclusive más adelante se cita, y inclusive en el Brit Hadashah se cita, que Elohim amó a Esab y aborreció a Jacob. No eligió, ese aborrecer es no elegir, ¿no? Entonces, pues es ese conflicto que está ahí, que es un conflicto que obedece, como siempre decimos, a a partir de la persona que lanza su mirada. Lo de el destino, lo de que el creador ya sabe el final de nuestra historia, no es algo que nos pertenece, entendámoslo, no es algo que nos pertenece. La Torah lo recalca, lo dice, pero no es algo que nos pertenece. El deber de nosotros es luchar, el deber de nosotros es tomar decisiones, el deber de nosotros es ejercer nuestra voluntad. Ese es, aunque pueda haber alguna comprensión, algún entendimiento de que estamos jugando un partido de ajedrez que ya fue diseñado, como lo sugiere aquí el mismo texto, como lo dice con el Paró, como lo dice de Joseph, y como lo dice de muchos personajes, como lo dice de David, que cada vez que son llamados a, a cumplir ese destino, pues se les dice que ya estaban elegidos desde antes. Pues eso hace a veces a uno, lo llena a uno de pensamientos con respecto a uno mismo. Si ya está elegido mi destino, si ya se sabe a dónde voy a llevar mi vida, pues ¿para qué me esfuerzo? Ahí tiene que llegar, ahí tiene que ser. Pero no, no es eso lo que se propone la Torá. No es eso lo que se propone la Torá. Entonces, si bien es cierto, nos señala eso, no es el papel que nos toca vivir a nosotros. El papel que nos toca vivir a nosotros es este que abrazó Jacob.
el de luchar, el de esforzarse, el de hacer lo que tengamos que hacer para, para alcanzar aquello que, que en nuestra opinión, que en nuestra, hacia dónde se dirige nuestros anhelos, nuestras esperanzas. Es tomar decisiones, es ejercer nuestra voluntad. Jacob no se sentó y aceptó eh, que no iba a ser el heredero, por decirlo de una manera, pero tampoco aceptó, aunque es muy probable, no leí un comentario, dice adelante otro comentario, que la mamá de, o sea, Rivka, es muy probable que ella le haya transmitido a Isaac, perdón, a Esab, perdón, a Jacob, perdón, a Jacob, pues esa profecía que ella recibió, esa de que él sería el heredero. Y entonces, si es así, porque pues ahí viene el deseo de Jacob, si es así, entonces, pues Jacob pudo haberse sentado y haber dicho, si ese es mi destino, va a llegar solito. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada porque el Creador está conmigo y Él me trae todas las bendiciones. Soy hijo del rey. Él me va a traer. No fue así. Jacob se esmeró. Claro, es otro tema de discusión. Los herramientas que él utiliza, las estrategias que él utiliza, es otro tema de discusión que la Torah tampoco las suaviza, no las dice. Y por eso el nombre de él es usurpador. Se puede decir también en cierta manera que Elohim en ese sentido estaría utilizando a Rivka como un medio para construir a Isaac. Perdón, otra vez a Jacob. Como un medio para construirlo. ¿A través de qué? A través de transmitirle, estábamos hablando hace unos instantes, hace unos minutos antes de la oración, acerca de ese tema. A través de inculcarle a Jacob un deseo. A través de inculcarle a Jacob una meta, un propósito. Tú eres especial, tú eres el elegido, tú eres, a mí el Creador me dio la bendición. Y ahí está Rivka transmitiendo e inclusive empujando a Jacob también a usar esas competencias, esa estrategia del engaño. El texto es muy profundo, ¿eh? El texto es muy profundo porque si lo están pensando, si están siguiendo lo que estoy diciendo, estamos diciendo que el Creador, de alguna manera, de alguna manera es cómplice. De alguna manera vamos a quitar la palabra cómplice, pero de alguna manera da por sentado todos estos eventos y como en otras ocasiones lo hemos dicho, no favorece que sean de otra manera. Al contrario, pareciera ser que lo facilita. Un poco semejante a lo que siempre decimos con respecto al árbol del huerto del Edén. Si yo le digo a Rivka de esta manera, una reflexión, si el Creador no le dice a Rivka que el mayor servirá al menor, que el menor es el de la herencia, pues a lo mejor Rivka no transmite ese deseo a su hijo,
no impone esa búsqueda a su hijo. Y entonces Jacob no busca la primogenitura, no busca la bendición. Y por lo tanto no suceden todos estos eventos. Entonces, de alguna manera, Elohim se hace socio de Rivka en esta empresa de construir a Jacob de esa manera, en la que los fines serán alcanzados por medio, digamos, un tanto extraños. ¿Por qué? ¿Por qué no fue todo más idílico, más poético? No sé, a ver, nace Jacob, nace Esab en un, en un en una muestra de grandeza, de humildad, reconoce que su hijo que su hermano Jacob es más espiritual, y en un acto de grandeza, de humildad, cede a su hermano Jacob, cede a su hermano Jacob el lugar que a él le pertenece, y todo se da en un contexto de santidad y de hermandad, no, no fue así. Todo se da en un contexto de conflicto, de dos caracteres que se enfrentan, que chocan, y que no solamente dejarían huella en dos hermanos, sino que heredarían para la posterioridad pueblos que se estarían enfrentando y estarían chocando ideológicamente. Un pueblo muy sanguinario, por cierto, Edom, rojo, que amaría la sangre, que amaría la lucha, que amaría la... Entonces, ¿por qué no en un contexto así? Por el creador, de alguna manera, no detiene eso, y al contrario, lo permite y digamos que lo favorece. ¿Cómo? A través, ya sabemos hoy, la influencia de la madre sobre los hijos, de los padres sobre los hijos. En este caso concretamente, a través de Rivka, cómo atraviesa eh, la a Jacob. Hace rato yo estaba buscando una imagen, ya no estaba muy seguro de usarla, pero la vamos a usar. Una imagen, la voy a compartir. Estoy tratando de entender estos conceptos que me van a ser útiles para mi trabajo. Es esta. Buscaba la imagen de unos niños porque nuestra personalidad se construye a través de esa es la frase que se usa hoy, ¿no? En psicología, a través de la mirada del otro, a través de la influencia del otro, que de alguna manera nos atraviesa. Por cierto, hacen otro comentario muy, muy bueno ahí en el judaísmo. Por eso digo que el judaísmo el judaísmo es la base del psicoanálisis, aunque está diluido en el psicoanálisis, aunque está laicizado, aunque está desprovisto de su riqueza espiritual. En el psicoanálisis, todo lo que está diciendo aquí se ve del psicoanálisis. Atraviesa a la persona. Lo que se forma en los individuos es la mirada del otro. Vamos a decir que este es Esab. Hubo una mamá antes, una mamá que con su mirada, vamos a representar con este círculo porque no tengo manera de dibujar, que el creador le indujo a mirar a su hijo de determinada manera, no como un niño común.
no como el segundo, como debía haber sido el segundo, cuyo papel no es el de ser primogénito, no es el de ser el continuador de la herencia, pero a partir de que el creador le inyecta a la madre esa idea, la madre ya no ve con los mismos ojos a Isaac. Perdona, Jacob, qué terco yo, ¿verdad? Ya no ve con los mismos ojos, con los ojos que hubiera visto normalmente a Jacob, como el segundo. Aunque hubiera pasado el evento de que le agarró con su mano el calcañar, no, posiblemente no lo hubiera interpretado, simplemente lo hubiera visto como vemos muchas cosas nosotros, como algo que raro. Ay, mira qué raro. Ay, y lo hubiera contado como anécdota, pero sin ninguna significación. Pero ya no era posible ver el evento como cualquier evento para Rivka, porque ya el creador le había depositado una interpretación, una significación, y que eso lo llevaría a mirar a su hijo de manera diferente, evidentemente. No es posible pensar que Rivka hubiera visto igual a su hijo si no hubiera tenido esa profecía. La mirada de la madre atraviesa, cuando dice atraviesa significa, es como para decir que lo invade, lo llena, que no queda nada más, sino que entra, pues atravesar es que entra en su hijo, lo atraviesa y lo forma, lo construye, construye en él deseos, construye en él expectativas, construye en él. Y hay un comentario inclusive que hace, también la Torah dice, que si se fijan, dice, brinca de la etapa de niños de Jacob, de Isaac, brinca la etapa de niños hasta que son adultos. Y hace un comentario, ¿por qué? Porque resulta que dice lo más seguro es que tuvieron una infancia normal, inclusive posiblemente sin pleitos. Porque a veces dice, pues eso que vivió, eso que le entregó, eh, esa, esa cuestión que impregnó a Jacob por su madre, que con esa mirada de ser el hijo especial, el hijo heredero, el hijo que debe estar por encima del otro, esa mirada que le dio ese deseo a Jacob, ese anhelo, ese objetivo, pues de niño no tuvo muchos efectos, no tuvo grandes efectos, sino que hasta que fueron grandes se activó. Y aquella momento idílico, dice el comentario, se acabó cuando fueron adultos, se acabó la paz en el hogar, se acabó la, la armonía que se logró en el hogar. Y estoy seguro que también así a veces pasa en nuestras propias familias, cuando ya llegamos a la edad adulta, si comparamos nuestras familias con las edades cuando habían los niños chicos, pues inclusive, aunque no fuera un modelo de familia, aunque hubiera gritos y aunque hubiera desavenencias y todo eso, aún así se logró cierta armonía que ya de adulto se pierde. ¿Por qué? Porque cuando llega la edad adulta, los hijos de repente se activan en ellos todos esos deseos, todas esas cosas que pueden ser buenas y pueden ser malas, ¿no? Que atravesaron a nuestros hijos y que constituyeron en ellos rasgos de personalidad, deseos, objetivos. Entonces, cuando llega el momento en que se activa, porque ya son adultos y ya no es solamente un, una, un ideal, ya no es solamente un pensamiento, ya no es solamente un sueño, una esperanza, ahora hay actos que hacen que ese deseo aparezca y se intente vivir, se intente traer, pues obviamente a veces no son muy buenos y empiezan a generar conflictos, a veces, qué sé yo, ¿no? Pero inclusive en este caso, que en el fondo sí era bueno, el hecho de que se haya empezado, el hecho de que Saab, por ejemplo, pues a él no le fue, eh,
del todo no aceptó de todo el deseo. Vamos a quitar, para que sean dos aquí, no de una vez. Vamos a quitar a la, porque ahorita no estamos hablando de aquí. Ahora sí hay solo un niño. Esab, por su lado, noten que también posiblemente eh, el mismo deseo de su madre, pero ahora en sentido negativo, también lo debió haber atravesado. Por esa proclividad a menospreciar la primogenitura. De maneras sutiles, de maneras no tan Rivka debió haber hecho sentir a Esab la primogenitura no es tuya. Probablemente desde esa misma mirada que a Jacob le atravesó y le hizo sentir el niño especial, probablemente a Esab le hizo sentir también que la primogenitura no es tuya y hacerle sentir ese menosprecio. Probablemente Rivka tuvo comentarios, tuvo frases, tuvo actitudes que atravesaron a Esab y le hicieron sentir ese desapego por la primogenitura, pero no completamente, porque al final siempre lo quería. Eso es lo que se conoce en psicología como ambivalencia. Lo amo-odio. Amo esto, pero también lo odio. Me amo a mí mismo, pero también me odio. Amo a mi madre, pero también le tengo coraje. Amo a mi padre, pero también le tengo resentimiento. Pues la ambivalencia la vivimos hacia nosotros mismos también. Nos queremos, pero también nos queremos, hacemos cosas para pasarlo bien, pero también hacemos cosas para sufrir, nos boicoteamos. ¿Por qué? Porque vivimos la ambivalencia. Entonces Jacob pues recibió ambivalencia acerca de la primogenitura. La quería y la menospreciaba. Mientras que, Esab recibió ambivalencia con respecto a su primogenitura. La quería pero la menospreciaba. Mientras que Isaac la quería. Solamente la quería. Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar? Todo lo que hay en nuestras vidas, la ambivalencia, esa ambivalencia que parece algo malo, no lo es. Se necesita esa mirada ambivalente. Se necesita esa mirada ambivalente porque vivimos en un mundo ambivalente donde hay lo bueno y lo malo. Esas etiquetas con las que tenemos que jugar. Esas etiquetas en las que nos introdujo Adán, decíamos. Adán nos introdujo a este mundo del juicio, de decir esto es bueno y esto es malo, esto es feo, esto es bonito, esto es ético, esto es antiético, esto es moral, esto es inmoral. Entonces, pues tenemos que tener esa actitud ambivalente. Lo mismo, este mecanismo de Rivka que el creador activó a través de la profecía y con el cual Rivka se convirtió de alguna manera en socio, co-creadora, diríamos como Daniel Chapán, co-creadora de la realidad que el creador está gobernando. ¿Por qué? Porque Rivka empezó a hacer de alguna manera que la profecía, curiosamente la profecía que ella recibió, Rivka se convirtió en construidora de esa profecía. Ayudó a que se diera. ¿Por qué? Porque su mirada construyó a sus hijos. Por supuesto que Rivka nunca odió a Esab, nunca lo odió. Pero Rivka, vamos a ponerla en el medio a Rivka para que pueda ver para los dos lados. No hay dos Rivka, hay una sola Rivka. Los que escuchan el audio pues no van a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque no van a ver la imagen, pero van a entender con lo que se está explicando. Tenemos aquí una imagen donde en el medio una bolita representa a Rivka y hay dos niños. La mirada de Rivka hacia Jacob le transmitió, Oye, pues, Rebe, mande. discúlpame, pero, o sea, a mí sí me suena lindo y todo, pero yo no dejo de pensar qué clase de madre
contribuye en robarle algo a uno de sus hijos, independientemente que sea mayor o menor, para beneficiar a otro. Me cuesta trabajo. Sí, sí. Eh, por eso dije en un momento dado, y pues evidentemente tú sí estás conectado, lo que estamos diciendo es, si lo entre más lo piensas, ay caramba, brincan más cosas, ay caramba. Y eso es lo que he tratado siempre de imponer, porque a ese reto, ese desafío de comprender todo eso, que nunca se va, por cierto, renuncien a alcanzar la comprensión total, cástrense a sí mismos. Castrar el límite. Castrar es aprender a tener límites, a saber que no todo lo que queremos se nos va a dar. Si no aprendemos eso, vamos a vivir en insatisfacción. Tenemos que aprender a aceptar las limitaciones que el Creador nos impuso. Y bueno, y sí, lo que acaba de decir, de hecho, para ser sinceros, yo ni lo había pensado, ¿eh? En cuanto lo dices, ¡pau! Ya me abres una nueva situación, que por ahorita pues no la voy a tocar, porque pues para empezar me acabas de introducir en ese desafío de comprensión, para empezar. Y segundo, pues para no dejar el tema, pero sí, muy buena observación. Porque cuando aprendemos a ver la Torah de esa manera, es donde pueden venir verdaderas comprensiones. ¿Por qué? Porque el Creador no permitió un relato idílico, porque no existe ese mundo, es fantasía. No existe el mundo perfecto, por eso la Torá no nos presenta ningún relato idílico, fantasioso, donde Abraham es perfecto, donde Rivka es perfecta. Aquí nos acaba de abrir algo que nunca a las matriarcas no les había dado, bueno, sí, un poquito a Sara, no les había encontrado lado. A lo mejor en ese espíritu mexicano de ver a la madre como perfecta, no me meto mucho con las matriarcas. No quiero ver en la matriarca detalles. Eh, pero acaba de abrirme un desafío de comprensión. Thank you por tu observación. Muy buena. Entonces, pues continuando, ¿no? Esa mirada que atravesó, repito, a Jacob, le construyó como alguien que desea la primogenitura. Y esa mirada que atravesó a Esab, le construyó como alguien que no valora la primogenitura. Preparó a uno para que eh, fuera por la primogenitura y preparó a otro para que la menospreciara. Así es. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que en la cuestión que sucede en lo psicológico, en esa realidad psíquica que todos vivimos, que no es posible, como siempre he venido diciendo, todo tiene en su esencia, bien usado, es correcto que se debe dar bien. Hay hasta cierto punto la necesidad, porque como seres, vamos a decirlo de esta manera, como personas, como seres humanos pensantes, si nosotros agarráramos a un bebé, que nunca suceda que alguien loco ahí, porque de repente hay cada gente loca que hace esos tipos de experimentos, agarran a un bebé y lo lograran poner en una situación en la que se le puede mantener con vidas con el mínimo contacto humano, esforzándose porque no vea a otras personas. Por ejemplo, los primeros años de vida, pues claro que tiene que haber una persona que entre, pero que esa persona no le dé calor, por decirlo, que se le alimente, sin que le tome, a lo mejor llegue y ponga el biberón y se vuelva a alejar, que trate de no hacer ruido, que trate de no... Y como vaya creciendo el alimento se le haga llegar, que se le hace cada vez más a distancia y que... eh, o vamos a decirlo un poco fantasioso, que se llegara a dar, que un bebé fuera abandonado y que lo encontró, algo como los de Rómulo y Remo, ¿no? Que los encontró una loba y los amamantó. Esa persona va a quedar
como persona, hablando como ser humano, con sus habilidades cognitivas muy, muy deterioradas, muy deterioradas. Porque esa mirada del otro es la que nos construye. O sea, no es que esté mal lo que hizo Rivka, o sea, no es que haya usado un mecanismo malo, por decirlo así. El mecanismo no es malo para nada. El mecanismo es el que debe ser. Esa mirada del otro, esa mirada del padre, de la madre, del tío, del cuidador, que también lo tengo que decir, ahí leía, para eso había leído lo de antes, el que te engendró, que en este caso no necesariamente es el biológico, es el que te dio, el que te crió, el que te construyó, la mirada del que te construyó, esa es un mecanismo por el que realmente nos hacemos personas. Claro, como seres humanos, ese mecanismo no se da del todo perfecto, eso es lo que se puede decir. Entonces, no es que se tenga que destruir toda la mirada del otro, porque si no hay mirada del otro, no somos personas. El mecanismo funciona tanto para cosas buenas como para cosas malas. El punto es que en algún momento tú tienes que determinar si esa mirada del otro que te construyó, qué parte tú renuncias a ese deseo del otro, de la madre que te construyó, y cuál parte conservas. Eh, Vamos a decirlo así, vamos a ir a casos extremos. En nuestro contexto hay muchas personas que viven del narcotráfico. Pues un hijo de un capo, hay familias que ya son tradicionalmente de ese negocio. Pues obviamente desde que ellos nacen son atravesados por esas miradas que ya lo ven como una persona dentro de la organización, ya sea como líder en lo económico, ya sea como líder en los sicariatos, ya sea como líder en la producción, ya sea como líder en el ala política, porque sí, es una empresa que tiene muchas áreas. Entonces, esas miradas lo construyen a ese. Qué difícil es que esa persona que es construida desde una tradición de esos negocios y que fue atravesado ya viéndolo como parte, qué difícil es que él renuncie a ese deseo del otro, en este caso de su papá, de su mamá, de ese contexto familiar que lo construyó, que su mirada siempre, ya lo miran, todos se miran a sí mismo como parte de eso. Pero llega un momento en que él debe saber, debe en una situación que se da poco, pues algunos de ellos pueden en algún momento pararse firmemente y decir, espérate, yo no quiero ser yo no quiero ser esta persona como que fue eh, hecha a través de esta familia que se dedica a esto, porque está atravesado. Entonces, ese proceso, repito, eh, es el que nos construye como personas, pero en cierta manera tenemos que hacernos conscientes de él y decidir qué parte de esa mirada del otro conservamos y ya no va a ser mirada del otro, va a ser mirada nuestra, y qué parte eliminamos. Esto explica un poco también lo que he venido diciendo una y otra vez de Moisés, como Moisés, pues por los primeros 40 años, él no era, ahora vamos a eliminar ahora es Moisés, esta figura humana que tenemos aquí de niño, ahora es Moisés. Al final de cuentas, Moisés lo creó su mamá, ella lo engendró, y aunque lo adoptó la egipcia, terminó mandándoselo a su mamá para que lo terminara de amamantar. Entonces la madre, pues obviamente no escapó de la mirada de su madre hebrea. De esa madre que también, tal cual dice el relato, miró un niño especial cuando nació. Y por eso arriesgó su vida. No solamente como cualquier madre que cuida, ella todavía es como diciéndonos en el relato, esto fue más allá de lo que ya cualquier madre por naturaleza hace, tratar de proteger a su criatura. En el caso de la mamá de Moisés, hubo una mirada especial, porque ella vio que el niño era, no me acuerdo qué frase usa el hebreo, no sé si se acuerdan, y entonces fue más allá, hubo una mirada que atravesó a Moisés,
y lo construyó como un niño especial que venía a hacer grandes cosas y todo. El deseo de la madre, el deseo de lo que miró la mamá. ¿Y qué pasó? Que curiosamente sí era el deseo que debía cumplir, pero inclusive mientras que lo ejecutó como el deseo de la madre, salió mal la cosa. Salió mal la cosa cuando lo ejecutó como el deseo de la madre y tenía 40 años y fue y mató al egipcio. La cosa no salió bien. ¿Qué hace el creador? Lo saca de Egipto, se lo lleva al desierto, le quita ese deseo, ya no está ese atravesamiento, ya Moisés no quiere hacer nada y el creador se lo vuelve a poner. El creador lo vuelve a construir otra vez. Pero ahora ya no es el deseo de la madre, sino que ahora el creador hace que ya sea de parte del deseo de Moisés. Ya no fue el deseo de la madre. El creador se encarga que lo recupere, pero ahora ya, entre él y el creador. Lo mismo pasa con Joseph. La mirada del padre que lo atraviesa, un niño especial al que él quiere, al que le regala la túnica, al que le sigue los sueños, está guardando, está a la expectativa. Joseph recibe toda esa mirada del padre y va cargadísimo, tiene sueños de grandeza, tiene sueños de todo eso. ¿Qué hace el creador? Corrige esa mirada. Corrige. En algunos casos la mirada, vean cómo ya estamos tratando varias maneras en que ese deseo puede vivirse. Puede vivirse desde maneras que están incorrectas. La madre, ya lo decía, en alguna ocasión hay madres tan tremendas que inclusive transmiten malos deseos a sus hijos. Deseos que después el hijo está cumpliendo, la hija está cumpliendo, y lo que está cumpliendo es el deseo de la madre. Inclusive en algunos casos hemos dicho como algunas madres que desearon vivir vidas muy locas, no las vivieron porque las tomó un hombre que las obligó a vivir ahí escondidas en casa, tienen una hija y ellas le facilitan a la hija que sea promiscua, porque ellas arden en deseo todavía de todas esas cosas y depositan en sus hijas su deseo, lo que ellas traen, y lo depositan y ahí los andan fomentando vidas que ni al caso, ¿no? Y ellos viven, a veces esos hijos viven sin darse cuenta, hay una intranquilidad y hay todo, porque de alguna manera están viviendo el deseo del otro, del que lo miró. Entonces, ¿cuál es el proceso correcto? Que si bien es cierto, en algún momento nos construyó el deseo de nuestros cuidadores, padres, abuelos, tíos, quien haya fungido como nuestro engendrador, uno debe revisar si ese deseo quieres que siga siendo tuyo, lo vas a hacer tuyo, o si vas a eliminar ciertos deseos, o si los vas a corregir. O sea, puede ser que sea el mismo deseo, pero ya no va a ser el de él, ahora va a ser mío, es porque yo quiero. Es cierto, mi padre me enseñó el buen camino, pero estar en el buen camino ya tiene que ser decisión tuya, y estar en ese buen camino no tiene que ser con las mismas normas y las mismas directrices que vivió el padre y la madre. Tú puedes, inclusive, porque ya debe ser tu deseo y tú debes decir, ok, mi papá pensaba que el buen camino era esto, o que así era la norma, así se debía guardar este mandamiento, pero tienes que tener tu libertad, tu propio, para que vivas tu propio yo, tu propio, tu propia decisión, quién eres, quién vas a ser tú realmente, y lo que se dice en psicología, que no vivas un falso self. ¿Cuál es el falso self? Un falso yo. Estás cumpliendo el deseo del padre, de la madre, no es tuyo, y eso se refleja en que vives incómodo con lo que eres, vives insatisfecho con lo que eres. Posiblemente puede tratarse de que estás viviendo un falso self. Estás haciendo algo para lo que fuiste construido, pero no es tuyo. No es tuyo. Digámoslo de otra manera, si Moisés a los 40 años logra el propósito de liberar al pueblo de Israel, pero tras atravesado al estar viviendo el deseo de la madre, el deseo del padre, eh, lo segurito es que Moisés hubiera estado insatisfecho. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el deseo del otro, no el de él.
Entonces tuvo que ser vaciado y tuvo que ser llenado con ese deseo, pero ahora de parte del Creador para él, que saliera de él para poder ser una realización plena. Entonces, hay deseos que tenemos que quitar, no son nuestros, y hay deseos que tenemos que hacer los nuestros. En fin, hay deseos que tenemos que eh, corregir. No está mal, ese es el proceso. No puede haber construcción de nuestra vida sin el deseo del otro. Ese es el proceso, pero no significa que tengamos que estar viviendo el deseo del otro. Ahí está, espero haber podido aclarar al final lo que intento decir. Si no, tengo un pequeño espacio para preguntas y dudas. Voy a tener la grabación